Normalmente es bastante habitual que cuando hablamos de estrategias de inclusión o cuando hablamos de inclusión a secas, lo hagamos pensando en cómo mejorar el bienestar o favorecer, promover que tenga una vida digna las personas que pertenecen a ese colectivo que a veces se le llama vulnerable y que quizá deberíamos llamar mucho más a menudo excluido, ¿no? Que la vulnerabilidad es una cosa relativa. Yo quería hablar más bien desde otro punto de vista, sin negar el anterior, sencillamente como en paralelo a eso, yo quiero colocar la necesidad de que comunidades y sociedades sean inclusivas, no solamente por ese argumento inapelable e incuestionable de que es una cuestión de equidad, de justicia, de solidaridad y de humanidad, sino por el argumento de que construimos con eso comunidades y sociedades más fuertes, más capaces. Para hacerlo, me gustaría recorrer 4 de los proyectos que he desarrollado en los últimos años de trayectoria laboral, ¿no? De trayectoria profesional. El primero de ellos es el que comentaba Antonella, el proyecto La Escalera, que está dirigido estrictamente a trabajar en el portal de vecinos y vecinas, nada más, en ese espacio pequeñito. La idea es promover relaciones, primero, más cercanas, menos frías, y segundo, más solidarias en ese entorno de la comunidad de vecinos. Yo soy una niña, o fui una niña, de Escalera. A mí me criaron, entre otras personas, mis vecinas, y echaba bastante de menos ese clima de apoyo en el rellano, ese rellano que era un poco la extensión de tu casa. Yo lo he echado de menos desde que abandoné la comunidad en la que me crié. Y pensando en recuperar un poco esto y sobre todo en examinar, en estudiar por qué no lo hacemos ahora, por qué es tan raro que lo hagamos ahora en entornos urbanos como Madrid al menos, pensé este proyecto, diseñé este proyecto, que iba directamente de ensayo, prueba, error. Entonces yo lo que quería era ver qué pasaba si interrumpía la indiferencia de un portal de vecinos y vecinas en ese espacio, que es uno de los pocos que se comparten de tránsito común, que es el de los buzones, utilizando un cartel y unas pegatinas que plantean una cosa muy sencilla, que es que pues, si la vida es un problema común y la mayor parte de sus problemas los compartimos entre todos y todas en diferente grado, ¿por qué no resolvemos esto en comunidad, ¿no? ¿Por qué no lo resolvemos en común? En el ámbito de la comunidad de vecinos, pues es un ¿por qué no te riego las plantas cuando te vas fuera? ¿Por qué no echo una mano con las bolsas de la compra? ¿Por qué no comparto wifi? ¿O por qué no te invito a un café? Esas pegatinas y ese cartel se colocaban al lado de los buzones, como decía, para que cualquier vecino o vecina que pasase por allí, no todos ellos sabían además que se había creado esta interrupción con la alianza de una persona de su comunidad, pues se encontraba de repente esto y los buzones se convertían al poco tiempo en una declaración de intenciones. Los buzones son de repente una declaración de intenciones a tu comunidad. Como mínimo estamos mostrando una disposición que no siempre adivinamos al otro lado, ¿no? Y el mero hecho de decir, pues parece que mi vecina tiene esta disposición, creo que cambia la forma en que te sientes en ese entorno, ¿no? de la comunidad de vecinos. Se trataba de una excusa para generar un espacio de encuentro que iba mucho más allá de las pegatinas. No creáis que lo que se hizo fue literalmente compartir wifi, subirse las bolsas de la compra. Nadie llamó a la puerta de quien puso la pegatina de la compra diciendo, oye, me has dicho que me vas a subir las bolsas de la compra, ¿no? Lo que sí pasó fue que se crearon grupos de WhatsApp, que se crearon cañas y meriendas compartidas, que se abordó entre las 4 o 5 viviendas que quedaban sin alquiler turístico en el edificio, pues esta problemática de parece que somos las 4 últimas vecinas que no somos turistas en este edificio, ¿no? Y eso sí sucedió. Lo importante era lo que sucedía después del cartel y las pegatinas, siempre con un acompañamiento, siempre con un apoyo de dinamización, ¿vale? Otro proyecto del que quería hablar es Gritos en el piso de arriba. Cuando uno escucha La Escalera es fácil quedarse con la idea de que lo que yo estoy proponiendo es algo así como que nos hagamos amigas y amigos de nuestros vecinos, ¿no? Realmente yo lo que estoy proponiendo es que nos paremos a pensar muy mucho en qué responsabilidad queremos y podemos tener para con nuestro entorno más cercano. Entonces es una vuelta de tuerca a La Escalera que nos pone más de frente sobre esa realidad, que es qué hacemos cuando escuchamos golpes o voces al otro lado de la pared. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo de impotentes nos deja? ¿Cómo de frustradas nos deja? ¿Y qué recursos tenemos o dejamos de tener para abordarlo? Esto lo hicimos y lo seguimos haciendo directamente con Teatro Foro. Para quien no conozca el Teatro Foro, aquí lo que hacíamos era meternos en una comunidad de vecinos,
con patio o con azotea o con algún espacio en el que pudiéramos plantear esta obra. Representar una escena que en este caso apelaba a la violencia de género. Y el teatro foro tiene una gran ventaja que no tiene la realidad, que es que tú haces stop y paras la escena, te cambias por alguna de las personas que están ejerciendo el papel de maltratador o de maltratada o de vecina o de hija y cambias la escena. Entonces, esta experiencia de cambiar la escena, una escena que es cercana y que además se te representa en el espacio en el que se suele dar, fue súper potente para irte a casa con herramientas que no puedes replicar directamente en esa escena real, pero que sí que ayudan a entender y abordar la escena real. Lo interesante para mí de esto, además, es que se puede utilizar con otros vehículos que no son el de la violencia de género. Creo que se puede utilizar para hablar de la señora que por movilidad reducida y falta de ascensor en la finca lleva 17 años encerrada en su casa. O sea, a lo que nos está apelando es a la corresponsabilidad, a la responsabilidad compartida sobre nuestro entorno y las personas que lo habitan con nosotras. El siguiente proyecto que me gustaría mencionar es de 0 a 99. Es un campamento de verano intergeneracional que monté este julio con Medialab Prado. La mayor parte de experiencias intergeneracionales que yo conozco son experiencias que o bien se quedan en el ámbito familiar y proponen actividades que pueden ser realizadas por madres, padres y sus pequeños al mismo tiempo, en lugar de tener que separar, ¿no?, y dejar a los peques en un lado e irte tú a otra cosa, ¿no? No, actividades en las que quepamos todas. Y otra modalidad que se suele dar en las actividades intergeneracionales es la de juntar a uno con otro, ¿no? Una persona muy mayor con una persona que generalmente es muy pequeña, ¿no? Estos experimentos que hay, súper bonitos, por otro lado, que no los estoy criticando, entendedme, estoy como abriendo en paralelo que otras cosas hay. Pero normalmente, pues esos experimentos con centro de día y centro de educación infantil, por ejemplo, ¿no?, que son una maravilla y se quedan ahí. El del campamento intergeneracional es absoluta la apuesta por la intergeneracionalidad. Es la confianza profunda en que el mero hecho de estar desarrollando algo de forma colaborativa en grupos intergeneracionales es un aprendizaje brutal en sí mismo. Y no nos saltamos, o sea, no pedimos ni unidades familiares, ni nos saltamos a las de mediana edad, que también lo disfrutamos mucho, el campamento, ¿no? Estamos todas ahí. Fue una cosa espectacular en la que tuvimos, la persona más pequeña tenía 3 meses de edad y la persona más mayor, Isabel, tenía 85 años de edad. Y estuvimos 2 semanas desarrollando proyectos, prototipos lo llaman en Medialab, prototipando ideas que se habían tenido allí en el campamento y, bueno, que iban cambiando muchísimo porque al desarrollarla en un grupo intergeneracional te acabas alejando mucho de la idea inicial porque de repente la accesibilidad y que todas y todas podamos disfrutar de esto es lo más importante. Y esto sucede de forma orgánica en ese grupo de personas, ¿no? El último proyecto que quería comentar es el proyecto piloto de prevención de la soledad no deseada que puso en marcha en enero de 2018 el Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto a mí me interesa mucho, sobre todo, el vehículo que utiliza de la soledad no deseada. Cuando hablamos de exclusión y de aislamiento, pues rápidamente preguntamos dónde está la trabajadora social, ¿no? ¿Dónde está el dispositivo de tal? ¿Dónde está el apoyo técnico? Si hablamos de soledad no deseada, ya empezamos a sentirnos todas y todos identificados con este fenómeno. Ya decimos, vaya, pues si parece que la soledad no deseada ha crecido tanto como para que cada vez veamos más noticias de gente que se muere sola en su casa sin que nadie se entere durante semanas y meses, parece que esto algo nos está indicando, ¿no? Pero no es, desde mi punto de vista, el tipo de fenómeno social que te lleva a la consulta, porque es un malestar cotidiano. Y como es un malestar cotidiano compartido por todos y todas, creo que es el tipo de malestar, es el tipo de realidades que tenemos que abordar entre todos y todas como barrio, por ejemplo. Aquí se parte de la unidad barrio, de la de comunidad de vecinos a la unidad barrio en este caso, sin olvidar la anterior, que para mí la escalera es el fondo de armario de todo lo que hago y no hay nada en lo que no meta esta patita de la comunidad de vecinos. ¿Por qué me parecen a mí importantes estas iniciativas o qué me gustaría, qué creo que puede servir de inspiración aquí, ¿no? Para orientar lo que hacemos, para hacer cosas nuevas, para meterles nuevas piezas? Para mí tiene una serie de cuestiones fundamentales. El fondo no es casual. Creo que estas cosas que vamos a hablar, bueno, tanto los proyectos que he presentado como las cosas que creo que tienen en común,
es algo que sucede en entornos urbanos. O sea, donde más está sucediendo esto es en entornos urbanos. Y creo que podemos hablar de una apuesta por la proximidad. ¿Por qué apostamos por la proximidad? Primero, porque ciudades como estas son inabarcables y más aún para las relaciones sociales. O sea, hay una dimensión de la sociabilidad que no estamos teniendo en ciudades como esta. Entonces, es una apuesta por la proximidad en ese sentido y también porque la proximidad excluye mucho menos. Si trabajamos solamente con colectivos excluidos, que es hiper necesario, estamos abandonando esta otra parte que tiene muchísimo de sensibilización y de capacitación de la sociedad en su conjunto para abordar esto de forma más comunitaria, más entre todos y todas. La otra sería la promoción de la corresponsabilidad. Es fundamental para mí en las intervenciones que hago crear condiciones para que sea la propia gente la que de diferentes maneras se vaya implicando. Y creedme que sucede, no todo el mundo, ni todo el mundo al mismo grado, ni durante años, pero sucede y es hermoso lo que sucede ahí. Esa cuestión de la corresponsabilidad tiene que ver con un reconocimiento previo de la interdependencia, de que ni yo, ni nadie, ni tú nace caminando, de que todos somos 100% dependientes en algún momento de nuestra vida y que no tiene sentido que hayamos creado una ciudad y una organización social que es solamente apto para esos poquitos momentos a lo largo de tu vida en los que se supone que estás a 100% de capacidades, ¿no? Nos tenemos que reconocer interdependientes. Más que dependientes, interdependientes entre unos y otros para que esto funcione. Lo siguiente sería, y para mí es un poco como el colofón, la defensa de una autonomía comunitaria frente a una autonomía individual. Lo habitual es que hablemos de capacidades individuales, de autonomía individual, de libertad individual, de independencia individual, y creo firmemente que una comunidad puede ser la suma de las capacidades de sus miembros, que además no es una suma aritmética, que es una suma que se multiplica, y compensar de muy buena manera esa ficción que además causa tanto dolor de que necesitamos y no queda otra que apañárnosla todo en soledad, ¿no? O con nuestro pequeño núcleo familiar o con nuestro pequeño colectivo. Entonces, para mí estos serían los rasgos que se pueden resumir en una invitación a que nos abramos a la comunidad en un sentido amplio, desde cualquiera de nuestras actuaciones, si es desde lo profesional, o como vecinas y vecinos, si es desde lo personal. Muchas gracias.